Buenos días. Buenos días, doctora. Hola. ¿Eres la única? Sí, Ya. Bueno, voy a dar inicio como se había pactado para la reunión de la revisión del examen. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. A ver, un ratito. ¿Lo ves? sí, sí se ve. Ok. Bien. Voy a dar inicio a la revisión del examen final de ginecología. Bueno, este es el examen tipo A. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que decía, mujer de 28 años pregunta en qué momento del examen, momento del mes, debe realizarse el autoexamen de mama para obtener una mejor evaluación. Refiere menstruaciones regulares y mastalgia premenstrual frecuente. ¿Cuál es la recomendación correcta? Las alternativas eran 4 a 6 días después de terminada la menstruación, durante el primer día de menstruación, en cualquier día del ciclo menstrual, solo cuando exista dolor mamario y exclusivamente durante la ovulación, ¿no? Lo más recomendable es que el examen se realice fuera del impulso hormonal, ¿no? Y generalmente eso sucede al inicio de la regla o durante la ovulación, siendo una paciente que posiblemente tenga mayor influencia por dolores en las mamas, ¿no? Regulares que aparentemente presenta, se recomienda en el lapso de terminada la regla y previo a la ovulación, ¿no? Respuesta A. Pregunta 2. ¿Cuál es el hallazgo histológico característico y más frecuente de los cambios fibroquísticos de mama? Y la causa más común de masas mamarias benignas. Y dentro de esos se consideró las alternativas: hiperplasia ductal atípica, metaplasia apocrina, amartoma, necrosis grasa y tumor filoides, ¿no? Y dentro de los cambios benignos, fibroquísticos, bueno, es la metaplasia apocrina la más frecuente. Pregunta 3. Una paciente de 40 años consulta por secreción papilar sanguinolenta, unilateral y espontánea, ¿no? La exploración física es normal y mamografía no muestra masas evidentes. Entonces, ¿cuál es la sospecha diagnóstica más probable? Y bueno, dentro de eso, bueno, las alternativas: carcinoma ductal, papiloma intraductal, ectasia ductal, fibroadenoma gigante y mastitis periductal, ¿no? La clínica corresponde a papiloma intraductal. Pregunta 4. Paciente de 45 años acude a consulta por una masa mamaria indolora en el cuadrante superior externo. Refiere un traumatismo directo, golpe, y en esa zona hace 3 meses. La mamografía muestra lesión espiculada con calcificaciones groseras, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable, ¿no? Generalmente, con un antecedente de traumatismo, la respuesta es necrosis grasa, ¿no? La mamografía no muestra la lesión especulada, pero con calcificaciones groseras no dirigen a un problema oncológico, ¿no?
Entonces, bueno, las otras alternativas eran carcinoma lobulillar, quiste epidermoide, adenosis esclerosante y mastitis granulomatosa. La respuesta A. Estamos revisando el examen tipo A. Pregunta 5. Paciente de 52 años con antecedente de tabaquismo importante, consulta por secreción mamaria bilateral espesa, color verdoso, negruzco y dolor retroareolar. ¿Cuál es la fisiopatología subyacente más probable asociada a este cuadro? ¿No? Entonces, con estas características podemos considerar una ectasia ductal. Dentro de las alternativas, proliferación neoplásica de células mioepiteliales, inflamación periductal con obstrucción, dilatación de conductos subarariolares, ruptura de epitelio, metaplasia escamosa del epitelio ductal terminal con formación de quistes, infarto isquémico, fibroadenoma subyacente, infección granulomatosa típica de micobacterias, ¿no? Como le decía, el cuadro clínico corresponde a una ectasia ductal. La respuesta es B. Pregunta 6. ¿Cuál es la estructura anatómica más importante desde el punto de vista patológico? Debido a que ella se origina la mayoría de lesiones benignas eh, y malignas de mama. Un momentito. Ya. Este, la pregunta era, ¿cuál es la estructura anatómica más importante desde el punto de vista patológico debido a que en ella se origina la mayoría de lesiones benignas y malignas de mama? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es A, unidad ducto lobular terminal, ¿no? Desde ahí es donde se inicia la mayor cantidad de lesiones, ¿no? Bueno, otras alternativas eran conducto galactóforo, tejido adiposo, músculo pectoral y ligamento de... Pregunta 7. ¿Cuál es el método diagnóstico considerado como gol estándar para el diagnóstico y tratamiento de pólipos endometriales? ¿No? Teníamos alternativa ultrasonido transvaginal, histerosalpingografía, histeroscopía diagnóstica, citología cervical de medio líquido y resonancia magnética pélvica, ¿no? El, el método diagnóstico, digamos, más accesible y con mejor nitidez, vamos a verlo en forma directa a través de una histeroscopía diagnóstica. Respuesta C, ¿ok? Pregunta 8. Respecto al potencial de malignidad de los pólipos endometriales, ¿cuál de los siguientes factores clínicos se asocia con mayor riesgo de encontrar hiperplasia típica o carcinoma endometrial? Y dentro de los factores de riesgo vemos que encontrarse en etapa premenopáusica no se considera un factor de riesgo importante, uso prolongado de anticonceptivos orales combinados tampoco, eh, al contrario, disminuyen el crecimiento endometrial, presenta sangrado uterino anormal posmenopáusico, sí podría, digamos, dirigirnos más que nada al diagnóstico inclusive, ¿no? Tener antecedentes de multiparidad tampoco es un factor de riesgo y menor que taurotía tampoco. Respuesta C. Pregunta 9. Las pacientes en tratamiento con tamoxifeno para cáncer de mama tienen un riesgo aumentado de desarrollar pólipos endometriales. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente a esta asociación? El efecto antiestrogénico directo sobre el tejido endometrial falso, ¿no? Más que nada tiene un efecto estrogénico parcial sobre el endometrio, ¿no? Inhibición de la enzima aromatasa periférica tampoco, ¿no? Influye sobre el crecimiento endometrial y supresión del eje hipotálamo hipófisis ovárico tampoco tendría, eh, no es un efecto, ni la inducción de apoptosis estromal endometrial, ¿no? Respuesta B. Pregunta 10. ¿Cuál es el modelo de predicción de riesgo que puede distinguir de manera fiable de tumores anexiales, ¿no? Los modelos de predicción que se hace, eh, los criterios tomados en cuenta son todos excepto en el caso de los modelos de predicción ecográfico, ¿no? La CITIS,
sea 125, la edad, BRCA2 y número de proyecciones papilares. Todos, el factor genético no es considerado, ¿no? Para estos modelos de predicción. Respuesta D. Pregunta 11. Respecto a la microbiología de los abscesos de Bartolino, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mayor precisión los hallazgos actuales? La gran mayoría de abscesos son causados exclusivamente por Neisseria, gonorrea y clamidia. No, generalmente son polimicrobianos, ¿no? Los cultivos casi siempre estériles, a menos que haya una fístula rectovaginal, no, falso, tienen un factor, un agente infeccioso, ¿no? Sí, la mayoría de abscesos son polimicrobianos, sí, ¿no? Cloractérica, anaerobios, y ha habido aumentos significativos de Staphylococcus aureus. Bien, esa es la respuesta. De los hongos del género son patógenos aislados, no falso, no es un agente bacteriano, y la flora es predominantemente viral también. Respuesta C. Pregunta 12. La escisión quirúrgica completa de la glándula de Bartolini es un procedimiento que se evita en la medida de lo posible la enfermedad benigna. ¿Cuál es la razón anatómica de, que conlleva alto riesgo de complicación intraoperatoria? Y la respuesta, en la alternativa A, alto riesgo de lesión del nervio pudendo causado anestesia perineal. Alternativa B, la glándula está íntimamente adherida y vascularizada por el bulbo vestibular y ramas de la arteria pudenda interna con alto riesgo de hematoma vulvar severo. Esa es la respuesta correcta. Generalmente es una zona bien vascularizada, ¿no? Usualmente hacemos la marsupialización, drenaje, ¿no? Eh, Raramente hacemos una quistectomía de la glándula, sin embargo, en algunos casos sí lo tenemos que hacerlo, ¿no? Pero con esas precauciones, ¿no? Del sangrado. Las otras alternativas, riesgo de fístula, probabilidad de lesiones de uretra membranosa y riesgo de degeneración del esfínter anal, falsas. ¿Ok? Pregunta 12, respuesta B. Pregunta 13. Mujer de 65 años en el climaterio se evalúa por maniobra a la maniobra de Valsalva. Se observa que la parte más distal del prolapso anterior se sitúa 0,5 por debajo del plano del IME, según el sistema POPQ. ¿A qué estadio corresponde, no? Si estamos hablando del el IME siendo el nivel 0, ¿no? Y 0,5, o sea, por debajo, ¿no? Está dentro del estadio 2, que es -1 y +1, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta, alternativa C. Pregunta 14. Para completar la evaluación del periné en el sistema POPQ, se debe medir el punto PB. ¿Cuáles son los siguientes planos anatómicos exactos que se utilizan para esta medición? Y cuando hablamos del PB es el cuerpo perineal, ¿no? Que va desde el borde posterior del himen hasta el centro del ano, ¿no? Respuesta B, alternativa correcta. Pregunta 15. Mujer de 52 años, gesta 4 para 4, acude a control ginecológico de rutina y refiere sentir peso vaginal ocasional al final del día, pero no presenta síntomas urinarios, intestinales ni disfunción sexual. Al POPQ presenta un BA en -1, un punto C en -2, punto BP -3 o será 3. ¿Cuál es BP -3? ¿Cuál es la conducta médica más apropiada en este momento? ¿No? Eh, A, desea programar corporalgia anterior, ¿no? Vemos que de la parte anterior, que es el punto BA, está en -1, digamos, no es un prolapso, digamos, severo, ¿no? B, indicar histerectomía total con suspensión de cúpula, tampoco, porque el punto C está en -2, o sea, por encima, ¿no? No es tampoco una distopía severa. Prescribir terapia de reemplazo hormonal sistémica, ¿no? En todo caso, serían locales, ¿no? Si se quiere tomar una terapia hormonal.
Y el manejo espectral de educación, ejercicios musculares pélvicos es la mejor opción de estas alternativas, ¿no? Colocación inmediata, pesario vaginal de anillo, ¿no? Pues teniendo un prolapso leve, ¿no? O de grado, en este caso, que es el órgano más prolapsado, digamos, el -1, digamos, un prolapso, este, uno prácticamente, ¿no? Ok. Pregunta 16. La incontinencia urinaria de esfuerzo pura se produce fundamentalmente por dos mecanismos fisiopatológicos distintos. ¿Cuáles son? Hiperactividad del detrusor y obstrucción del tracto de salida. No. B, hipermovilidad uretra y deficiencia del esfínter intrínseco. Así es. Esa es la respuesta. Vejiga neurogénica y fístula vaginal, tampoco. Infección del tracto urinario y vaginitis, prolapso de órganos pélvicos, hipoactividad del detrusor, ¿no? Los mecanismos fisiopatológicos es la alternativa B. 17. Durante la exploración física de una mujer con sospecha de incontinencia urinaria de esfuerzo, se introduce un hisopo algodón y es lo que llamamos la prueba QT, QTIP, ¿no? Al pedir que realice la maniobra, se forma un ángulo de 45 respecto al horizontal, que indica, dentro de las alternativas, deficiencia del esfínter intrínseco, hiperactividad involuntaria, y la respuesta C, hipermovilidad uretral por debilidad del soporte pélvico, es la correcta, ¿no? Estenosis uretral adquirida y retención urinaria crónica con rebosamiento, no, eso se refiere a vejiga neurogénica, ¿ok? Pregunta C. Respuesta C, perdón. ¿Ok? Pregunta 18. Una paciente de 72 años es diagnosticada con vejiga hiperactiva. Se le describe oxibutinina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco y los efectos adversos más frecuentes que limitan la adherencia al tratamiento? ¿No? Entonces, este es un antagonista de receptores muscarínicos, la oxibutinina, ¿no? Otras alternativas era agonista beta-3 adrenérgico, bloqueador alfa-1 y la respuesta antagonista competitiva de receptores, ¿no? Siempre es frecuente que las pacientes presenten sequedad de boca, estreñimiento, ¿no? Más la sequedad de boca que es lo que más refieren los pacientes, ¿no? Entonces la respuesta es C. Otras alternativas eran inhibidor de síntesis de prostaglandina y toxina botulínica. ¿Ok? Pregunta 19. Respecto al uso de mallas sintéticas en la cirugía de incontinencia urinaria, por lo cual la complicación más frecuente relacionada con el material de malla que a menudo requiere intervención quirúrgica, ¿no? La malla es un elemento biológico, entonces puede haber un rechazo, ¿no? Es la opción más frecuente, ¿no? Otras alternativas, transformación maligna del tejido adyacente, ¿no? B, era erosión, extrusión y exposición de la malla, uretra o tracto intestinal. Esa es la respuesta correcta. Otro es desarrollo de enfermedades autoinmunes, no, reacción alérgica anafiláctica al polipropileno, tampoco. Degradación y reabsorción espontánea de la malla en los primeros 6 meses. No, la malla por su material, digamos, al contrario, ¿no? Tiende a fibrosarse. Entonces, la opción la opción correcta es la respuesta B, ¿no? Tan es así que en un tiempo fueron promocionadas mucho las mallas, ¿no? Para el uso de prolapso genital anterior, posterior. Sin embargo, por el hecho de que hubo mayores efectos adversos con respecto al rechazo de la malla, fueron desestimados, ¿no? Y ahora solamente se consideran para lo que son incontinencias urinarias, ¿no? Bien, respuesta, pregunta número 20. Ante una mujer de 45 años que acude con un nódulo mamario sólido, irregular, fijo, palpable en el cuadrante superior externo de la mama derecha, ¿cuál es el método de elección estándar para
obtener el diagnóstico histopatológico definitivo antes de planificar un tratamiento, ¿no? Tenemos un nódulo mamario, entonces biopsia, ¿no? Es lo ideal. Ahora, cuando punción y aspiración con aguja fina, no, eso es cuando es un nódulo o una tumoración quística, ¿no? Y biopsia con aguja gruesa o la biopsia core que le llaman más conocido, está más relacionada a nódulos sólidos, ¿no? Biopsia excisional quirúrgica directa, no se prefiere primero tomar una biopsia, digamos, más pequeña para determinar, digamos, el diagnóstico y planificar el tratamiento posterior, ¿no? Esa es la respuesta correcta es la respuesta B, ¿no? Mamografía, bueno, y eso es más que nada de imagen, pero el elemento histopatológico es lo que más nos interesa. Pregunta número 21. Respecto a las indicaciones de asesoramiento genético y pruebas de mutación BRCA1 y 2, ¿cuáles de los siguientes perfiles de pacientes cumplen con los criterios más fuertes de las guías citadas en el test? A. Mujer de 55 años con cáncer de mama, receptores estrogénicos positivos esporádicos. B. Mujer de 65 con carcinoma ductal in situ. C. Mujer de 38 años diagnosticada con cáncer de mama triple negativo. D. Mujer de 45 con tío segundo de cáncer de mama. Y mujer de 50 años con cáncer de mama luminal A sin antecedente familiar, ¿no? Sabemos que estos tienen un factor hereditario, ¿no? Posiblemente tengamos un antecedente, no está más relacionada digamos, a cáncer que son con receptores hormonales, ¿no? Entonces, y está relacionada a mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, la que calza la alternativa C, la que se acerca, mujeres de 38 años, con un triple negativo, ¿no? Con receptores estrogénicos negativos y de progesterogénicos y hormonales, ¿ok? Pregunta 22. Una de las características más importantes del fibroma uterino es crecimiento perpendicular con compromiso de estroma subyacente. B. Crecimiento tipo tirabuzón sobre el estroma subyacente. C. Crecimiento fusiforme respecto al tejido subyacente. D. El índice mitótico es mayor a 100 por campo y crecimiento en espiral multifocal, ¿no? Entonces la respuesta es C, crecimiento fusiforme y respeta el tejido subyacente, ¿no? También es así que se delimita fácilmente en el caso de los miomas, ¿no? Pregunta 23. En la evaluación de una paciente con dolor pélvico agudo y sospecha de torsión ovárica, el Doppler color muestra flujo arterial presente dentro del ovario. ¿Cuál es la interpretación correcta de este hallazgo? Confirma que el ovario es viable y descarta completamente la torsión. B. Indica torsión que es parcial. C. El flujo arterial puede estar preservado en la torsión ovárica, por lo tanto la presencia de flujo no descarta el diagnóstico. D. Sugiere que la torsión es crónica y se estableció una circulación colateral y es un artefacto en espejo debido a una alta presión intrafísica, ¿no? Entonces, para determinar el diagnóstico de una torsión, no necesariamente el flujo es condicionante, ¿no? Eh, puede existir torsión, pero todavía preservar el flujo, ¿no? Entonces, eso no nos descarta, digamos, o nos confirma la presencia de una torsión ovárica. Respuesta C. Pregunta 24. En una mujer en edad reproductiva sin patología pélvica, ¿cómo varía fisiológicamente el Doppler de las arterias uterinas a lo largo del ciclo menstrual? Uno, la resistencia. Índice de resistencia es más alta durante la fase lútea. Secretoria que es folicular, ¿no? Teniendo en cuenta que la fase lútea no es la fase folicular, ¿no? Y tener en cuenta que
La resistencia, digamos, disminuye el flujo, ¿no? El flujo sanguíneo y por tanto, no permite un crecimiento adecuado del endometrio, ¿no? Entonces, esta respuesta, ¿no? El flujo diastólico disminuye, o sea, existe mayor resistencia durante la fase lútea para prevenir la implantación. No, tampoco. Es lo mismo, es, digamos, inverso a esto, ¿no? Lo está diciendo en términos eh, generales lo mismo, ¿no? La resistencia disminuye, o sea, existe un mayor flujo, ¿sí? Diastólico durante la fase lútea secretoria que prepara la implantación, eso es lo correcto, ¿no? Hay mayor flujo. El Doppler uterino no muestra cambios significativos en la fase falso y la velocidad sistólica pico es significativamente menor en la fase ovulatoria. También es falso. Respuesta C. 25. En la evaluación de una paciente con cistocelia, el médico realiza la maniobra de QTIP, el hisopo, y se observa hipermovilidad uretral. Además, al reducir el prolapso anterior con espéculo, la paciente refiere que sus síntomas de incontinencia desaparecen. Según Delancey, ¿qué tipo de defecto anatómico es? Nivel 2. Nivel 1, perdón, A, defecto del nivel 1 con descenso del complejo cardinal uterosacro, ¿no? B, defecto del nivel 2 con desgarro de la fase cervical de la línea media, defecto 3 con pérdida del soporte uretral distal. D, defecto 2 con desprendimiento lateral de la fase cervical y arco tendinoso. Y defecto combinado nivel 1, nivel 2, ¿no? Eh, Aparentemente esta paciente existe, ¿cómo se llama? Una incontinencia urinaria más que nada referida al prolapso, ¿no? Se reduce el prolapso y aparentemente hay una mejoría de la incontinencia, ¿no? Entonces, si se coloca a la paciente el espéculo, ¿no? Estamos reduciendo, digamos, la lasitud de las paredes, ¿no? De la fascia pubocervical, ¿no? Y eso va a permitir, digamos, la corrección, ¿no? Entonces, de la sintomatología en este caso, ¿no? Entonces, nosotros no llegamos al nivel 1 con el espéculo, ¿no? En este caso, y digamos que el arco tendinoso tiene que ver también con el, ¿cómo se llama? La mejora, digamos, con la incontinencia urinaria. Respuesta D. Pregunta 26. Paciente de 50 años presenta prurito vulvar de 2 años que no cede con tratamiento convencional de infección vaginal. Tuvo tratamiento de cervix por PBH de alto riesgo. Durante la bulboscopía se encuentra una leucoplasia a 3 centímetros del borde, eh, aproximadamente del labio derecho, ¿no? Tercio medio. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable si toma biopsia? Ponen neoplasia intraepitelial del vulva común, cáncer de vulva estadio 1, bien diferenciado, líquen escleroso y candidiasis infiltrativa, ¿no? El bien común está más relacionado a lo que son PBH, ¿no? Por la localización, asumimos que es, bueno, de la vulva, ¿no? No menciona otras, digamos, alteraciones, ¿no? Entonces, lo más probable es que pueda tratarse de otra lesión intraepitelial del tracto genital inferior, ¿no? A. Pregunta 27. Mujer de 65 años con diagnóstico de adenocarcinoma de endometrio, de endometrioide grado 1, con un útero móvil y aparentemente estadio clínico 1. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico estándar para la estadificación y tratamiento? ¿No? Estando en estadio 1, la histerectomía total tal vez sea suficiente en esta paciente, ¿no? Eh,
salpingoferectomía bilateral y evaluación ganglionar, ¿no? Usualmente pueden hacer gangliocentinela durante la cirugía para determinar que no hay avance de la enfermedad. Y digamos el tratamiento sería el más indicado. Respuesta B. Mm, 28. Durante la estadificación quirúrgica de un cáncer de endometrio, el cirujano evalúa la profundidad de la invasión miometrial, porque este factor histopatológico es crucial para determinar el riesgo de metástasis ganglionar y la necesidad de tratamiento, ¿no? ¿No? Y eso lo vemos, ¿no? Para elegir, digamos, el tratamiento adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque el miometrio carece de vasos linfáticos, pero el miometrio externo, lo más pegado, cuanto más externo esté o la profundidad, tiene una rica red linfática que drena los ganglios pélvicos y es ahí donde existe la diseminación, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. Las otras alternativas era porque la invasión profunda indica que el tumor está histológicamente de tipo seroso, ¿no? Porque es mayor grosor miometrial, menor es la probabilidad de tumor que haya invadido el espacio linfovascular, y porque la invasión miometrial mayor contraindica el uso de radioterapia, tampoco tiene que ver, y porque el miometrio actúa de una barrera inmunológica que es superada y detiene la progresión tumoral, ¿no? Como le decía, más que nada refiere al drenaje linfático que se da en la zona media externa del útero, ¿no? O del miometrio. Pregunta 29. Los condilomas acuminados son manifestación clínica frecuente de infección PBH tracto genital inferior. ¿Cuáles son los genotipos de PBH de bajo riesgo congénico que causan aproximadamente el 90% de estas lesiones, ¿no? Condilomas acuminados o las verrugas genitales, ¿no? Están más relacionadas a virus de papiloma 6 y 11, ¿ok? Las otras son de alto riesgo. Pregunta 30. Mujer de 30 años acude a consulta, su citología reporta una lesión epitelial escamosa de bajo grado. La colposcopía es satisfactoria y la biopsia dirigida confirma un NIC1, ¿no? No tiene antecedentes de inmunosupresión. ¿Cuál es el manejo apropiado, ¿no? En las guías actuales, teniendo en cuenta que es una mujer joven, ¿no? Con una lesión inicial de bajo grado, ¿no? La observación y tamizaje, así como controles posteriores, eh, es lo más correcto, ¿no? Conización no, solo está relacionada a alto riesgo, procedimiento de decisión igual de la misma forma, histerectomía mucho menos y crioterapia inmediata de la zona de transfusión. Muchas de estas lesiones regresionan y a veces la crioterapia podría alterar el epitelio, entonces lo más correcto es observarla y el control. Pregunta 31. Pacientes de 42 años con citología de lesión de alto riesgo, la colposcopía revela una lesión acetoblanca que se extiende hacia el canal endocervical, no siendo posible visualizar el límite inferior de la lesión. La colposcopía, por tanto, fue insatisfactoria, no se logró realizar. La biopsia confirma un NIC3. ¿Cuál es el procedimiento de elección? Entonces, A, crioterapia, destruye, pero no vamos a ver la profundidad. Seguimiento colposcópico cada 6 meses, ¿no? Teniendo una lesión de alto riesgo, hay que extraerla, ¿no? Excisión LIP, conización con bisturí frío, es la mejor opción. Y de tal manera que podemos ver si hemos, con el resultado patológico, ver si la lesión fue extraída con bordes libres, ¿no? Entonces esa es nuestra mejor opción. Cauterización química no, porque no vamos a llegar a la lesión. Y la histerectomía abdominal total nos es indicativo en las lesiones premalignas, ¿no? Respuesta C.
Pregunta 32. Paciente de 45 años con sangrado uterino normal, ecografía 2D, muestra una lesión focal del miómetro posterior para diferenciar de un adenomioma focal de un leiomioma que se aplica un Doppler. ¿Qué patrón vascular confirma el diagnóstico de leiomioma? A. Vascularización translesional, vasos que cruzan la lesión sin rodearla, ausencia de flujo Doppler de color, vasos puentes que rodean la lesión y se conecta con el miómetro circundante, flujo caótico central, chunque arteriovenoso de baja resistencia, índice de resistencia mayor a 0,4 en los vasos de la masa, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es vasos puente que rodean la lesión y se conecta con el miómetro, ¿no? Esa es la característica más frecuente, ¿no? Del mioma, ¿no? Respuesta C. Pregunta 33. Mujer de 49 años que acude con sangrado uterino anormal. Una ecografía transvaginal muestra un endometrio de 12 milímetros de grosor heterogéneo. El médico decide realizar una histerosonografía. ¿Cuál es la principal ventaja diagnóstica de este procedimiento ecográfico con relación a la ecografía transvaginal convencional? ¿No? A. Permite evaluar la vascularización de los ovarios mediante Doppler. No, no. Diferencia de alta exactitud entre el engrosamiento endometrial y una lesión intracavitaria. Sí, ¿no? Porque la histerosonografía va a permitir hacer por la solución salina ver dentro del útero, ¿no? Y ya podemos distinguir el grosor del endometrio o si existe algo dentro de- del útero, ¿no? Entonces esa es la respuesta correcta. Las otras alternativas sustituye completo la necesidad de una biopsia, no, no tiene nada que ver, es un examen complementario diferente, ¿no? Permite estadificar el cáncer de cuello uterino, no tiene relación con el estudio de la cavidad y evalúa la permeabilidad de las trompas tampoco, porque no, nuestro objetivo es ver la cavidad uterina. Respuesta B. Pregunta 34. Durante una histerectomía radical, el cirujano debe ligar los ligamentos uterosacros. ¿Cuál es la estructura nerviosa de mayor riesgo de lesión pinzada en esos ligamentos en su porción más posterior? Y nervio ciático, nervio pudendo, fibras parasimpáticas del plexo hipográfico inferior, nervio ilioinguinal y nervio genitofemoral. Respuesta C, por relación anatómica. Pregunta 35. Durante una histerectomía radical por cáncer de cervix, el cirujano debe desarrollar espacios paravesicales, pararrectales y exponer el uréter, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el límite lateral del espacio paravesical? Que es una estructura anatómica, lo define. Y está, acá ponen el uréter pélvico, no justamente es lo que queremos ver, ¿no? La arteria hipogástrica y sus ramas, así es la que nos va a permitir ver hacia los lados o marcar el límite, ¿no? Para poder establecer, digamos, o ubicar, digamos, el, el uréter, ¿no? Y no poder y evitar una complicación. El ligamento redondo, no, la arteria uterina y el ligamento infundible pélvico no son las alternativas. Respuesta B. Pregunta 36. Una mujer de 45 años es diagnosticada con cáncer de endometrio. Su historia familiar revela que su madre y su tía materna tienen cáncer de endometrio y también el primo colorectal de 40 años. ¿Cuál es el síndrome genético que se sospecha y que vía molecular está alterada? ¿No? Y acá la respuesta correcta es el síndrome de Lynch, ¿no? Defectos de los genes de reparación de errores de emparejamiento, ¿no? Más que nada el síndrome de Lynch está relacionado a este antecedente genético, ¿no? Ok. 37. La, el carcinoma de endometrio se clasifica típicamente en uno y 2, tipo uno y 2. ¿Cuál de las características corresponden al carcinoma ceropapilar? ¿No? Este está más relacionado a personas
mayores, ¿no? Posmenopáusicas, ¿no? Entonces, ¿representa el 80% de los casos y tiene un excelente pronóstico? No, falso. Se origina casi exclusivamente en mujeres jóvenes obesas y con hiperestrogenismo, tampoco es cierto, ¿no? Ese es el tipo uno, esos son del tipo uno, mientras que el tipo 2, ¿no? Que es el carcinoma seroso, la relación frecuentemente surge de endometrio atrófico, es altamente agresivo y se asocia a mutaciones del gen P53. D es altamente sensible a terapia hormonal con progestágeno, ¿no? Y su diseminación se predominantemente hematógena desde etapas muy tempranas sin afectación linfática, ¿no? En el endometrio la vía más drenación ganglionar, ¿no? O linfática. Pregunta 38. Mujer de 44 años, gesta 3 para 3, acude a metrorragia progresiva y dismenorrea incapacitante de 3 años. Al examen bimanual es un útero aumentado de tamaño, globoso, blando, doloroso, evaluación, la ecografía transvaginal reporta engrosamiento asimétrico en la pared miometrial posterior. Quistes miometriales de 2 a 4. Borramiento de línea endomiometrial. Sí requiere confirmación definitiva antes de planificar. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección? ¿No? Toda la clínica más detallada no puede ser, está relacionada a una adenomiosis, ¿no? Entonces la respuesta correcta es resonancia magnética pélvica, consecuencias que dos encontrar, ¿no? Tomografía no nos ayuda mucho al problema de endometrial, ni, ¿cómo se llama? Es más nítida la resonancia. La histerosalpingografía no es para la evaluación de trompa, ecografía Doppler para masas pélvicas, la paroscopía con biopsia miometrial, no, digamos que primero hay que planificar, hacer el estudio de imagen de elección, ¿ok? Respuesta B. 39. La teoría integral de Lance establece el soporte pélvico depende de la integridad de tres niveles. ¿Cuál es la consecuencia clínica cuando hay un defecto aislado al nivel 2 sin compromiso al nivel uno? Entonces, prolapso de cúpula vaginal es nivel uno. Cistocelia anterior y rectocelia posterior sin descenso apical significativo es la respuesta. ¿Por qué? No toma el nivel uno. Prolapso uterino grado 3 con procedencia completa. Estamos hablando ya de defectos de otro nivel. Incontinencia urinaria con efecto hipermovilidad uretral, tampoco. Y enterocelia con lesión de Douglas, ¿no? Entonces, respuesta B. 40. Durante una cirugía de suspensión de cúpula por prolapso apical, o sea, uno, decide el cirujano realizar una sacrocolpopexia. ¿Qué estructura anatómica en nivel uno se utiliza como punto de fijación para restaurar el soporte apical? ¿No? Entonces, espina ciática, sínfisis del pubis, promontorio sacro y ligamento longitudinal anterior, arco tendinoso de la fascia pélvica bilateral y cuerpo perineal, ¿no? Si estamos hablando de un prolapso apical o de nivel uno, que puede ser, que es la cúpula en este caso, habiendo sido una paciente probablemente histerectomizada, la estructura, digamos, que se podría suspender es esa cúpula a nivel del promontorio sacro. Es la operación más frecuente, ¿no? En pacientes que todavía desean, eh, tienen actividad sexual, ¿no? Y que, digamos, tiene mayor éxito. Bien, se ha hecho la revisión del examen tipo A. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Bien, creo que ha sido relativamente fácil y bueno, este, con esta actividad ya damos por concluido la revisión del examen y el curso. No sé Doctora, si hay algún ¿cómo era comentario. en el B? ¿Cómo era el orden en el B? ¿En dónde? En el B, en el examen tipo B.
Ah, en el examen tipo B se lo pasé a ver, vamos a ver. El examen tipo B. A ver, un ratito. A ver, este es el examen tipo B. Empieza desde respecto a la microbiología del sesos de Bartolina. Ustedes tienen ya las claves, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. Ya, este es el orden. Empieza con seso de Bartolino, C, pregunta 2 B, pregunta 3 C, 4 B, 5 D, 6 B, 7 C, 8 C, 9 B, 10 B, 11 C, 12 C, 13 C, 14 C, 15 D, 16 A, 17 B, 18 A, 19 C, 20 D, 21 C, 22 C, 23 B, 24 C, 25, te falta, 25 ok, B, 26 B, 27 C, 28 B, 29 B, 30 a ver, C, 31 A, 32 B, 33 B, 34 A, 35 B, 36 A, 37 C, 38 C, 39 B y 40 D. Esa es la correlación del tipo B. Gracias, doctora. Ok. Bien, chicos. Entonces, doy por culminar esta actividad y bueno, desearle éxitos en lo que viene para ustedes. Cuídense, que les vaya bien.